Amigos de Los Palos son así. Tengan muy buenas tardes. El día de hoy tenemos un gran invitado, un técnico que lleva 8 años ya ejerciendo esta profesión. Sin embargo, 39 años ya como preparador físico, ha dirigido grandes equipos, grandes campañas. El año pasado fue protagonista de una campaña muy buena dirigiendo a Binacional. Nos referimos al profesor Javier Arce, quien el día de hoy está con nosotros. Profesor Javier, le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido a Los Palos Son Así. ¿Cómo estás, Sebastián? Gracias por la invitación. Gracias por permitirme intercambiar algunas ideas y recordar algunos momentos, ¿no? Verdaderamente muy agradecido en este momento en el cual estamos pasando situaciones bastante complicadas, difíciles, pero de buen humor siempre, de buena vibra siempre, tratando de encontrar salidas, ¿no? Profe, estuvo bien el dato, son 8 años como director técnico, pero 39 ya metido en el fútbol desde cuando empezó como preparador físico, ¿verdad? Sí, yo estuve como preparador físico desde que me gradué como profesor de educación física, hice la especialidad de fútbol, yo ingreso al fútbol en el año 81 como preparador físico y me mantuve hasta el 2011, ¿no? En 2011 marco mi retiro de la preparación física, me permitió estar en varias selecciones nacionales, varios equipos de primera, en el exterior y todas esas cosas, no me puedo quejar. Creo que fue una fructífera labor como profesor, como docente. Así que, y se me dio la oportunidad de dirigir a partir del 2012, ¿no? Cual tampoco puedo desmerecer porque al final de cuentas también me mantuve muy seguido dirigiendo a equipos hasta el año pasado, digamos. Este año ya medio difícil, medio raro, pero bueno, ya está, ¿no? O sea, más o menos 8 para 9 años de director técnico y 31 años como preparador físico anteriormente. Antes de ya, digamos, de entrar al tema que es su carrera, su rica trayectoria, me interesa saber cómo está usted, qué está haciendo por estos días. Estamos en un tiempo de pandemia. ¿Cómo le está pasando? ¿Cómo lo está afrontando? ¿Y qué ha sido de su vida en estos 5 meses que ha estado sin dirigir? Si es que es de ver fútbol, no es de ver fútbol. Si nos puede comentar un poquito al respecto. Sí, bueno, me tocó el momento difícil, felizmente yo regresaba a Lima justo 2, 3 días antes de esta inmovilización que dieron por las normas de salubridad, ¿no? A Dios gracias me tocó estar en Lima, ¿no? Duro hubiera sido estar fuera de la casa, ¿no? O sea, en Lima, digo, me tocó estar en Lima, a Dios gracias porque mi familia vivía acá en Lima, ¿no? O sea, mi esposa, mis hijas, vivimos en el distrito de Santiago de Surco y felizmente que me tocó estar en estos últimos 5 meses acá, ¿no? Digamos, siempre digo que hay que ponerle buena vibra y hay que ponerle buena cara a las cosas y hay que sacar los lados positivos de lo que pasa, ¿no? De pronto el fútbol es una actividad bastante compleja que nos aleja muchas veces del núcleo familiar, ¿no? Porque a mí en particular nunca me gustó que mis hijas, siendo pequeñas, estén cambiando de lugar en lugar, colegio en colegio y así, porque nuestra vida es así, ¿no? Así que siempre se mantuvieron viviendo en Lima y siempre yo me mantuve por trabajo, siempre alejado, ¿no? Porque mayormente me tocó estar trabajando en provincia, ¿no? Y en el exterior, ¿no? Así que le veo el lado bueno a las cosas porque me permitió estos 5 meses compartir muchas cosas que de repente había dejado de compartir con la familia, ¿no? Mis hijas, yo tengo 2 hijas ya grandes, cada una tiene su profesión, cada una tiene su trabajo. Una de Grecia Silvana que tiene 29 años y Ariana Lucy que tiene 27 años, así que ellas felizmente que me tocó compartir muchos momentos, sacarle el lado bueno a las cosas, tratar de pasarla bien, tratar de recuperar, digamos así, entre comillas, el tiempo que perdimos muchas veces y que el fútbol nos alejó. De ese lado, todo bien, tratando de cumplir con las normas de salubridad establecidas, evitando los contactos, evitando salir. Pero bueno, y ocupando el tiempo, lógicamente, nosotros siempre estamos tratando de encontrar alguna actividad que nos, digamos, que nos mantenga, ¿no? Que nos mantenga alerta, que nos mantenga comunicado con el tema del fútbol, que es nuestra profesión. Así que ahí viendo en algunos casos como con ustedes,
recibiendo invitaciones para entrevistas. Felizmente ahora con los medios de comunicación, por internet, los medios virtuales facilitan muchas cosas, ¿no? Y para nosotros también, lógicamente, ir encontrando, ir revisando. La esencia, yo siempre digo, la esencia nuestra como profesor de educación física, como docente, siempre tuvimos la gran opción y el gran interés de investigar algo, ¿no? Y siempre, cada día encontrando cosas. Como le digo ahora, la facilidad que existe con el tema del internet y todas esas cosas nos facilita muchas cosas. He tratado de mantenerme ocupado en estas cosas. Pero bien, felizmente, bien de salud, que es lo más importante, ¿no? Y eso es lo más importante, y sobre todo porque sabemos que usted, de hecho lo vimos en varias entrevistas, usted casi siempre le ha tocado vivir fuera, sobre todo en provincia, y después de mucho tiempo creo que se encuentra con su familia, puede estar con su señora, con sus hijas. Eran bastantes meses los que no podían estar juntos. Sí, el fútbol, como te digo, nos alejó bastante, ¿no? O sea, y estoy seguro que a muchos de los que manejamos en fútbol nos ha pasado, ¿no? Yo en particular no he tenido la oportunidad de disfrutar muchos momentos del crecimiento de mis hijas, ¿no? De la familia, ¿no? Como cumpleaños, como graduaciones, como la fiesta del colegio, o los aniversarios, y el Día del Padre y el Día de la Madre, y fiestas patrias, y de pronto no hemos tenido la oportunidad de disfrutar de esos momentos familiares, ¿no? Así que hemos tratado de aprovechar de buena vibra siempre, por lo menos en todos los 4 o 5 meses que me toca estar. Javier Arce es, antes, como ya usted lo ha mencionado, preparador físico, es profesor de educación física. ¿Siente que esta educación superior que usted ha tenido en lo que es el área de preparación física le ha dado una ventaja para ser director técnico? Ayuda muchísimo, verdaderamente ayuda muchísimo porque, a ver, nos pasamos, no quiero desmerecer a todos los que siguieron la carrera para director técnico, que son 4 ciclos, son 2 años de estudio. Y yo me pasé 5 años para la carrera de educación física, me pasé 2 años haciendo la especialidad en preparación física y luego me pasé 2 años más estudiando la carrera de director técnico, ¿no? O sea, básicamente una carrera con actividades afines, ¿no? Sí ayuda muchísimo, a mí en particular me ayuda muchísimo porque aparte de que eso, de conocer un poco de la actividad física, porque el fútbol, yo siempre digo, ¿no? El fútbol sigue siendo un proceso educativo por toda la vida, ¿no? El fútbol es un juego, ¿no? Y nosotros como profesores de educación física somos especialistas en actividad física y juegos, ¿no? Y no solamente actividad física, sino interactuar, biomecánica, fisiología, anatomía, psicología y todas esas cosas, ¿no? O sea, tenemos, digamos, la posibilidad de poder tener algo de conocimientos en cuanto a eso, ¿no? Así que me ayuda muchísimo porque paralelamente también, siendo preparador físico, siempre estuve paralelamente con el tema de la docencia, ¿no? El tiempo que me permitió, o el tiempo que anduve trabajando en Lima, por ejemplo, en aquellos años cuando era preparador físico, me tocó estar cuando fui preparador físico de municipal, por ejemplo, de Unión Guaral, que Guaral está acá en Lima, acá cerca, selección nacional, siempre estando en Lima, me permitió trabajar en la docencia universitaria también, compartir mis tiempos con docencia universitaria, tanto en la Universidad Católica, entre los años 91 y 96, que renuncié porque me iba a Colombia, al Junior de Barranquilla, sí, al Junior, y después cuando volví a la selección el año 2007, el 2007, 2001, 2001, ingreso también paralelamente a la docencia en la Universidad San Ignacio Loyola, ¿no? Me permitió estar aproximadamente como 8 años ahí. Es más, cuando me dio la oportunidad de salir, por ejemplo, a Cusco, yo mantenía mis horas de enseñanza en la Universidad San Ignacio Loyola porque Cusco es una ciudad bastante particular donde encuentras vuelos a cada rato, ¿no? O sea, yo entrenaba, había días, mi día libre lo venía a pasar en Lima de todas maneras porque tenía que ir a clase.
y inclusive días particulares entrenaba en la mañana, cosa que muy poco lo saben, ¿no? O sea, entrenaba en la mañana muy temprano, a mediodía tomaba un vuelo, en la tarde estaba en la universidad, dando horas, y al día siguiente a las 5 de la mañana estaba en el aeropuerto nuevamente regresando a Cusco, y a las 9 estaba entrenando nuevamente con el equipo. Así lo hice muchas veces, ¿no? O sea, por eso que me permitió estar como 8 años dentro de la docencia universitaria en San Ignacio de Loyola, ¿no? ¿Usted cuando inició su etapa como preparador físico, tenía en mente convertirse en director técnico o esta idea fue transformándose con el transcurrir de los años? No, o sea, mi idea era la preparación física, acabar, comenzar y mantenerme en esa línea, ¿no? Una por respeto siempre, ¿no? Porque estando, o sea, son las características de nuestra actividad y en Perú también, ¿no? De que siendo preparador físico muchas veces me ofrecieron la posibilidad de quedarme como director técnico cuando los directores técnicos tenían algunos inconvenientes, ¿no? Nunca lo acepté porque mi idea, mi línea era esa, ¿no? Yo inicié la preparación física porque me gustaba, porque lo investigué, porque lo seguí y hice mi especialidad ahí. Yo hice 2 especialidades, tanto en fútbol como en voleibol. O sea, yo pude haberme desarrollado en cualquiera de las 2 actividades. Me desarrollé ahí, ¿no? O sea, y el fútbol me ganó por un tiempo, porque se me brindó bastantes oportunidades ahí, se me abrieron muchas puertas y no lo pensé. Hasta ahí pues, comencé a caminar en el fútbol y nunca pensé ser director técnico, ¿no? Pero los años pasan, las oportunidades se van presentando. Yo comienzo a estudiar, me acuerdo, la carrera de director técnico, seguí algunos cursos cuando viví en Argentina haciendo una especialidad en preparación física. Yo tenía algún tiempo más o menos que me permitía dedicarme un poco más al estudio, así que me dediqué a seguir algunos cursos de dirección técnica, pero con una idea fundamental, ¿no? Ampliar los conocimientos, tener una cobertura un poquito más amplia de nuestra vivencia y sobre todo tener que compenetrarme bastante con el técnico que me toque en el debido momento y yo tenga que darle una mano. De eso se trata, ¿no? De establecer pautas de trabajo que a mí me permitiesen ayudar, digamos, a un desarrollo multifuncional en cuanto al desarrollo del entrenamiento deportivo, ¿no? Así que, pero en el camino, ya yo el 2011, me acuerdo, 2011, que yo era preparador físico de Unión Comercio, ya yo tenía el título de técnico, pero nunca lo dije, yo lo mantuve en silencio, ¿no? Nunca lo dije, lo mantuve en silencio porque mi idea era seguir siendo preparador físico. El 2011 termino mi año con Unión Comercio, clasificamos a la Copa Sudamericana, me acuerdo, siendo técnico Julio César Uribe, que fue el técnico con quien más años trabajé, fueron algo así de 16 años trabajando con él. Y yo no llego a un acuerdo definitivo para renovar mi contrato, pero sí, un poco dolido por esas cosas, porque a veces pasa, ¿no? O sea, no llegamos a un entendimiento porque inclusive me ofrecieron menos de lo que yo había hecho el año anterior, ¿no? Ya habíamos clasificado a Copa Sudamericana. Cosas que uno no entiende, ¿no? Cosas que a veces uno no entiende, ¿no? Que a veces... Sí, a veces uno no lo entiende, y en ese momento tomé la decisión y dije, no, hasta aquí nomás. No voy más. Julio César, me acuerdo, me llamó, me dijo, pero ¿qué vas a hacer? Yo soy profesor de educación física y que tengo algunas actividades por hacer. Así que la docencia escolar y la docencia universitaria también siempre me han llamado la atención, siempre me han gustado, porque yo entro a ser profesor de educación física porque lo asumí como vocación, ¿no? Porque me gustaba compartir, porque me gustaba estar con los muchachos, porque me gustaba interactuar con ellos y era una forma muy amena, muy alegre de vivir la vida, dije yo siempre, ¿no? Ustedes saben, en el colegio, ¿no? O sea, chicos, ustedes han pasado por colegio también, ¿no? Yo no podía ver al profesor de matemática, al profesor de química o de biología, pero llegaba a la hora de educación física y ese día la alegría nunca faltaba, ¿no? Yo faltaba para otros cursos, pero para educación física nunca faltaba, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? O sea, la docencia me gustó siempre
dejé en ese momento, pasaron esas cosas raras y dije, no, hasta aquí no más, no voy más, decido no. Y en eso, como siempre lo he dicho, Dios sabe por qué te pone las cosas en el camino. A los 2 días de haber anunciado ya que ya no iba a seguir como preparador físico. Y es más, o sea, en esos años, en esos tiempos, ya casi nadie me buscaba para ser preparador físico de otro equipo, porque siempre decían que para qué, si Uribe en cualquier momento agarra un equipo y se lo va a llevar, ¿no? ¿Para qué no lo buscan, ¿no? Entonces yo me preocupé de que se haga público de que ya no iba más, ¿no? De que ya era director técnico. No, que ya no iba más como preparador físico en Unión Comercio, que de pronto quedaba libre de tomar una decisión. Ah, ok, claro. Claro, no, una decisión de irme a cualquier otro equipo, con cualquier otro técnico o a cualquier otra institución. Y eso fue diciembre del 2011. Y ahí, felizmente, la noticia corrió por ahí, salió en los diarios al día siguiente y así a los 2 días me llamó el presidente de Galvez de Chimbote, que era el equipo que había ascendido, que había jugado segunda división en el 2011 e iba a jugar primera profesional en el 2012. Y él me ofrece, al enterarse de que yo quedaba libre, indudablemente me le interesó, ¿no? O sea, me llamó, me propuso que yo sea el preparador físico. Cosa curiosa de ese Galvez de Chimbote, que fue mi inicio como director técnico. El presidente me ofrece la posibilidad de ser preparador físico en el primer equipo y ser el técnico de la reserva. Yo no le acepté, por cierto, porque no creí conveniente, ¿no? O sea, de repente, siendo en otro momento otra persona, no sé, no me animé a aceptarlo porque no consideré ético, no consideré serio. No, para mí el fútbol es una actividad seria, es mi trabajo, ¿no? Tengo que respetarlo, ¿no? De repente por ganar más dinero, claro que lo hacía, entrenaba en la mañana con el primer equipo y la reserva lo hago entrenar en la tarde y listo, se acabó, ¿no? O sea, gano más dinero, no sé, qué sé yo. Pero no, al acepté, le dije que no estaba bien lo que me estaba... Si yo lo aceptaba, no creo que sea un tema muy profesional. Así que le dije, a mí me gustaría que me des el equipo de la reserva. Quiero cambiar ya de óptica, tengo la licencia, no tengo ningún problema para dirigir. Me dijo, perfecto, sería muy bueno. Así que llegamos a un entendimiento. Yo comienzo el 2012 como director técnico en la reserva de José Galvez de Chimbote. Ese fue mi inicio y muy poco tiempo en la reserva. Y curioso también porque yo le decía al presidente, yo quiero la posibilidad de hacer un contrato por 2 años. Yo le decía así, medio en broma, medio en serio, y se reía. Sí, lo podemos hacer, me decía, un contrato por 2 años para que a mí me permita visualizar otras cosas, ¿no? Desarrollar otras cosas, inventar otras cosas, de repente experimentar cosas nuevas. Para mí era cosa distinta, ¿no? Dirigir. Así que, y que no me apure el resultado, porque para mí la esencia del torneo de reserva es no apurar el resultado, sino apurar más bien el crecimiento y el desarrollo de los nuevos jugadores para el primer equipo, ¿no? Entonces yo le decía eso, que a mí me gustaría esa posibilidad y ya después de ese proceso ya vemos qué pasa. Y quedamos así, pero se rompió ese tema porque en ese año 2012 yo en la 5ª fecha asumo el primer equipo de Galvez porque el técnico de el primer equipo había renunciado, ¿no? Así que me pidió y a Dios gracias, bueno, pues no fue bien, ¿no? Una gran campaña de Galvez de Chimbote en 2012. Así que ese fue más o menos el cambio, el por qué yo inicio. Yo no lo tenía dentro digamos, de mi camino tener que dirigir. Yo decía, si se da, ¿no? Pero no ando buscándola, no ando detrás, ni no ando buscando desestabilizar a nadie por asumir un compromiso. Yo me sentía contento con lo que había hecho. Yo decía, tengo que ser agradecido con la vida, porque como preparador físico creo que me tocó estar en todas las instancias del fútbol, ¿no? Tanto en menores, tanto en Copa Perú, tanto en fútbol profesional y en la selección nacional también me permitieron estar en todas las categorías de selecciones nacionales, ¿no? Selección mayor, selección sub-20, selección sub-17. Así que más o menos mi vida puesta ahí, ¿no? Un poco, digamos, usted comenzó y siempre se vio
equipos que jugaban, que intentaban jugar bien al fútbol, digamos, equipos muy dinámicos, quizás esto por la gran preparación física, equipos que intentaban elaborar juego, pero se tuvo una imagen de Javier Arce a lo largo de los años de que parecía que era el entrenador que venía siempre a apagar incendios, ¿no? Cuando un equipo le iba mal, o digamos el director técnico renunciaba, llamaban al profesor Javier Arce, pero Javier Arce no era un técnico que, digamos, iniciaba proyectos, ¿no? Venía más que todo a apagar el incendio, a solucionarlo, y muchas veces lo hacía. ¿Usted en algún momento, digamos, quiso cambiar eso? ¿Le hubiera preferido iniciar el proyecto como usted y no venir como El Salvador? Porque muchas veces le tocaban equipos que realmente ya están muy comprometidos, y no por resultados como usted, sino por resultados previos. Sí, 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 un poco como que es verdad eso. Después que salgo de Galve de Chimbote, donde se suponía que era un equipo que iba a pelear descenso, y de pronto nos vimos envueltos en pelear los primeros lugares, ¿no? En un campeonato bastante duro. Entonces, de repente la gente comenzó a pensar así, ¿no? Me tocó momentos muy difíciles, muy complicados, tener que salvar descenso, ¿no? Un equipo verdaderamente bastante complicado. Y lo pudimos hacerlo, ¿no? Pudimos hacerlo tratando, en principio, de respetar al fútbol, ¿no? De respetar al juego como tal. El fútbol seguirá siendo un juego, ¿no? Tratando de respetar el talento, tratando de respetar al ser humano. Porque el tema del fútbol pasa no solamente por una persona que va atrás de la pelota, ¿no? Bajo esa premisa tenemos que considerar al futbolista como un ser humano, ¿no? Tenemos que respetarlo y hacerlo trabajar y hacerlo responder, no con trabajo, ¿no? Así es que me tocó estar en momentos difíciles con Unión Comercio, por ejemplo, 2 veces. En 2013 salvar el descenso con un equipo que estaba prácticamente descendido, y el 2017 igual, las 2 veces la salvamos, ¿no? Igual me llevaron a segunda división, a San Alejandro, Defensor San Alejandro, peleando el descenso el 2014, el 2013 mismo también, y de pronto salvamos y nos vimos envueltos también en una lucha por los lugares. Y así, ¿no? La que sí me tocó durísima y no pudimos salvarlo, bueno, pues fue Comerciantes Unidos del 2018, ¿no? Gran campaña conmigo, ¿no? 14 partidos, gran campaña, ¿no? Pero eso es así. La campaña del 2018 con Comerciantes Unidos, porque claro, al equipo le tocó cenar, pero era un equipo que ya está condenado prácticamente en cuestión de puntos, y el equipo jugó muy bien. Me acuerdo que incluso le ganaron al Sporting Cristal de Mario Salas en el Gallardo, jugando muy bien. Usted aceptó el reto con la convicción de que el equipo se puede salvar, de que sabía que, digamos, el descenso ya estaba consumado, pero que igual quería que su sello se muestre, quería salvar el honor. ¿Cuáles fueron sus expectativas cuando asumió con Comerciantes Unidos? Porque realmente siempre me puse a pensar en eso, porque la situación de Comerciantes Unidos ya era crítica. Sí, era muy crítica, porque, a ver, una es que había 14 puntos de diferencia entre el último, que era Comerciantes Unidos, y el antepenúltimo, que no recuerdo quién era en ese momento, pero habían 14 puntos de diferencia, ¿no? Era terrible, ¿no? O sea, no. Dos, punto negativo, 2. Lo habían sacado de su hábitat natural, de su localía. Hasta ahora no entiendo las razones de que le quiten la localía a un equipo. Quitarle a la localía a un equipo es mandarlo ya al matadero. Juega sin público, pierdes económica. El presidente me decía, cada partido ya no es que deje de ganar dinero, no, estoy perdiendo porque tengo que pagar. Llevo 200 personas porque jugaban en Guadalupe. Claro. Llevo 200 personas pagantes al estadio y tengo que pagar arbitraje, tengo que pagar seguridad, tengo que pagar alquiler de cancha, tengo que pagar a la federación, tengo que pagar gasto de movilidad y tengo que pagar todo eso. Para mí, cada partido de local de Comerciantes Unidos es un gasto de aproximadamente, no recuerdo bien, pero la cantidad, pero era más o menos como de 10.000, 14.000 soles por cada partido. Entonces, no es que deje de ganar, estoy perdiendo. Entonces, pero las cosas positivas que yo vi,
Ahí es que cuando él me llama, yo estaba en Estados Unidos en la primera parte del año 2018. Yo llego a Perú en julio y justamente me habían llamado por un tema de entrenamiento de fútbol también, volver al fútbol, pero no era Comerciantes Unidos. Y ahí aparece Comerciantes Unidos. Así que me llama el presidente y yo lo primero que le pregunto es cuál es verdaderamente el problema, ¿no? ¿Estás debiendo? Le digo, debes a tu plantel, porque lo peor que puede pasar es que te esté pasando todo eso y tengas dificultades económicas para cumplirle al plantel. Si tienes logística, tienes campo de entrenamiento, tienes materiales, tienes gerencia de deportivo y todas esas cosas. Y me di con la noticia de que sí tenía todo. Pregunté al gerente deportivo, que es mi amigo, Joseph Pogay, me acuerdo. Pregunté a un par de más de personas que estaban vinculadas al Club Comerciantes Unidos y me dijeron que no le debían nada a nadie. Le pagaban al día, que estaban luchando. Y dije, bueno, las cosas se dan porque, bueno, uno no las anda buscando, pero yo digo siempre, el tren de las oportunidades no pasa una vez, pasa a cada rato. A cada rato pasa en nuestra vida. Va a depender de nosotros si tomamos el tren y qué vagón tomamos. Si es de la desidia, si es de la vagancia, si es del pasatiempo, si es de la seriedad o ese compromiso. Muchos vagones tiene ese tren. Y ese tren pasó y dije, no, si es una oportunidad que de repente yo no la busqué, no estuve tras ella, pero si se me presentó, entonces tal vez hay que luchar hasta el último. Por eso es que me estribillo para llegar a hablar con el plantel y lo dije públicamente en ese momento. Digo, si tenemos que morir, hay que morir peleando, hay que morir de pie. No hay que morir agachando la cabeza. Entonces, y nos metimos en esa vorágine de lucha tremenda. Y para que mi agradecimiento a todo ese plantel que se entregó, logramos puntos importantes, puntos imposibles, ¿no? Como ese partido contra el Cristal que le ganamos en su mismo estadio, a la Alianza Lima y en Cajamarca, a Garcilaso, a Boys, a San Martín. Lo logramos puntos importantes, ¿no? Nos metimos ahí y bueno, lastimosamente pues era mucha diferencia en puntos. Mucha gente dice que si de repente a mí me hubiera tocado lo mismo que Utervino, me llamaban y me decían, si usted hubiera llegado 5 o 10 fechas antes, la cosa me hubiera pasado. Seguramente, no, ya esas son cosas. Pero sí, yo me quedo con la sensación de que fue el tiempo el que nos mandó al descenso, ¿no? Porque si yo sentí que en ese momento yo hubiera tenido más tiempo, sí podríamos haberlo logrado, porque sí el grupo se metió, el grupo trabajó, el grupo consiguió cosas importantes. De repente eso me valió llegar a Binacional también, un equipo que de repente ya soñaba con algo más. Y justamente hablábamos de la localía y el año que usted toma Binacional, el 2019, a Binacional le devuelven su localía porque en Binacional está jugando en Moquegua, si no me equivoco. Sí, y los mismos problemas, ojo, y Binacional, por lo que yo sé, conversé después con el jefe de equipo, con el señor Muñoz, con toda la gente que manejaba, y comencé un cuadro comparativo de lo que le había pasado a Comerciantes Unidos y era lo mismo. Lo sacaron de su localía, los llevaron a otro estadio, tenían que hacer más gastos de lo que ingresaba, tenían que salir de Arequipa, viajar hasta Moquegua, con todos los gastos que representa el hecho de una concentración fuera de su lugar, ¿no? Y no tener digamos, el apoyo de la gente, ¿no? Que vaya al estadio, que pague su entrada y que les ayuden algo, ¿no? Fueron los mismos problemas que pasó con Comerciantes Unidos, ¿no? Ahora, en Binacional, yo recuerdo, usted hace muchas cosas buenas en Binacional, pero yo recuerdo que al menos esta es mi opinión, que el gran paso que usted da, digamos, el primer check entre todos los checks que da es la contratación de Donald Millán, porque Donald Millán, que fue el mejor jugador, había tenido un problema en Garcilaso, hoy Cusco Fútbol Club, y tengo entendido que usted lo llamó a los minutos de que se entera de su salida, lo pudo convencer a Donald Millán, él también sé que hace un esfuerzo, y él termina convirtiéndose en el gran refuerzo, en el gran jugador de la temporada, pero sé que hubo mucho detrás de parte de usted, que fue quien lo convenció, quien estuvo al tanto de las cosas con Donald. Sí, no directamente, porque mire, es algo curioso, ¿no? O sea, yo cuando, más o menos el 15 de diciembre, comencé a conversar con la directiva me llama el presidente
señor Aquino me llama directamente, me llama a mi teléfono, se me presentó y me dejó una nota, un mensaje, digamos, porque yo no contesté en realidad, no conocía el teléfono. Bueno, y yo le devolví la llamada por cortesía porque, bueno, es una persona seria que me ha llamado y me deja su número, ¿no? Y su nombre, ¿no? Lo llamé y comenzamos a conversar y me hizo saber el interés que él tenía porque yo era comerciante, a Binacional, que tenía otras opciones, como es natural, ¿no? Y que le gustaría conversar. Y comenzamos a conversar. Más o menos entre el 15 y el 18, más o menos de diciembre, ya avanzamos bastante y habíamos tenido casi bastante avanzado, pero me pidió que lo mantengamos en reserva. Pero mientras tanto ya viendo algunos jugadores, ¿no? Así que me pidió algunos nombres de algunos jugadores en algunos puestos porque él tenía casi, el plantel estaba ya casi en 80%, 70% ya, que venían del año pasado inclusive, que ya hay algunos que habían arreglado. Cambú, por ejemplo, ya había arreglado. Yo también era de la idea de Cambú. Cuando yo digo Cambú, por ejemplo, el presidente me dice, no, ya conversé con él, ya hemos cerrado. Tanto así que el mismo agente de Cambú me llama, me dice, profe, sí, ya todo está ok, no hay problema. Ah, listo, perfecto. Y así fuimos dándole, ¿no? Donald Millán no estaba en cartera. Donald Millán no estaba en cartera porque él, estando en UTC de Cajamarca, en octubre aproximadamente, él ya había arreglado con Garcilaso. Entonces no estaba en cartera, o sea, no hay un jugador que ya va a otro equipo ni hablar, para que perder balas, ¿no? y tiempo en tratar de convencer a alguien que va a un equipo grande, ¿no? Lo de Millán pasa por lo siguiente. Un día, eso fue ya, creo que fue enero, fue 1 o 2 de enero o algo así. Claro. Algo así, 1 o 2 de enero. Sí, ya era enero. Porque el presidente, yo me acuerdo que salí de viaje, fui a visitar a mis padres y mis padres, nosotros viajamos al kilómetro 400 de la Panamericana Sur. Mis padres tienen una casa en una playa allá que se llama Puerto Cabaya. Y allá no hay señal, no hay internet, no hay televisión, no hay nada, ya es paz y tranquilidad, y uno va, yo pasé mi niñez, mi infancia la pasé allá, ¿no? En esos lugares, ¿no? Así que viajé por allá, estuve 2-3 días incomunicado, y el presidente, cuando yo llego al lugar donde viven mis padres, que sí hay señal, un lugar que se llama Palpa, por Nazca, y veo 800 llamadas del presidente, ¿no? Entonces, algo está pasando, ¿no? Entonces lo llamo y comenzamos a con, profe, ¿qué pasó? No, le digo, he estado 3 días fuera, le digo, bueno, conversando. Al día siguiente, creo que fue, no sé si me equivoco, fue el 4 o 5 de enero ya. Me llama y me dice, profe, ¿qué le parece? Donald Millán. Le digo, si se puede, ahorita, digo, no pierdas tiempo. Ahorita. ¿Por qué? Le digo, ¿qué está pasando? Pero Millán, yo sé que ha firmado ya con Garcilaso, está entrenando con Garcilaso ya, inclusive. No, me dijo, ha habido un problema con Millán. ¿Por qué? Se va del equipo. Entonces le dije, antes que se vaya, arréglalo y dile de mi parte, o como tú, o como quiera, yo no sé, ¿no? Yo convéncelo, pero tómalo ahorita. Eso fue un día como a las 10 de la noche. ¿Seguro? Me dijo, segurísimo. Tú, yo siempre preguntando, ¿y usted, presidente, está convencido o no? Sí, me dijo. Ah, perfecto. Si estamos convencidos ya no demos vuelta al asunto. Dale para adelante. Al día siguiente me llamó, me dijo, ya conversé con él, está interesado. Y como a las 2 de la tarde del día siguiente me llamó, me dijo, profe, ya está hecho. Yo recién a partir de ahí conversé con Donald. Yo no. Donald indudablemente sabía que yo lo había pedido, ¿no? Entonces, ese es un punto a favor, ¿no? Y ya conversé con él y ya cuando llegamos a la pretemporada seguimos conversando y verdaderamente como jugador de fútbol excelente, ¿no? Ya sabemos la campaña que hizo y también como ser humano, como profesional, para mí la verdad que muy bien. Yo lo había visto seguido porque no sé si usted recuerda, Comerciantes comienza a jugar de local en Cajamarca. Marca, claro. Entonces
Entonces yo a veces iba, veía los entrenamientos de UTC, porque a veces UTC entrenaba en la mañana y nosotros entrenábamos a las 11 de la mañana en el mismo campo, así que yo a veces llegaba temprano y veía y bueno, así fue el tema, ¿no? Así fue el tema con Donald, pero fue curioso, ¿no? Porque de una noche al día siguiente se tuvo que tomar la decisión sobre la marcha, pero a mí en lo futbolístico sí, claro que sí me interesaba. Ahora, profe, ¿qué le dejó a usted la campaña en Binacional, ¿no? Es una campaña en la cual ustedes hicieron un gran colchón de puntos en la apertura, empezaron a ganar, golear y a gustar. Jugando en Juliaca, el público acompañó. Creo que fue una campaña perfecta, ¿no? Ganar, gustar, golear, que la gente te acompañe. Una campaña de ensueño, ¿no? Para cualquier técnico. Sí, tuvimos un gran inicio, ¿no? O sea, nosotros los 3 primeros partidos lo ganamos. Entonces, fue algo que de pronto, de a poco, nos convencimos de que sí era posible el título del torneo de apertura, ¿no? Y el título nacional, porque pienso yo de que no, con un equipo chico que no está en el radar de los grandes, nosotros lo que aspirábamos de pronto era decir, bueno, vamos a tratar de mejorar un poquito las cosas, vamos a tratar de llegar al grupo de los grandes y tratar de clasificar a una Copa Libertadores, un torneo internacional y ahí se van dando las cosas. La respuesta del grupo fue muy buena. Al final del campeonato de apertura fuimos el equipo más goleador, fuimos el mejor visitante, porque mucho se habló de que solamente el Binacional era el local, que era la altura, el que hacía ganar. Yo siempre dije, a veces se sonreían tus colegas, y yo decía siempre, la altura no mete el gol, la altura no crea situaciones de gol, la altura no genera talento, no genera la jugada, no genera filtrar balones, no genera nada, ¿no? O sea, la altura hay que saberla trabajar para poder tener resultados. Y lo que a nosotros nos convence una vez más aún todavía, es que salimos afuera y fuimos el mejor visitante, ¿no? Ganamos muchos partidos de afuera, que nos permitió tener un colchón, como usted dice, de puntos, que de pronto nos podíamos dar el lujo hasta de algún partido perderlo, 1 o 2 partidos perderlo tranquilamente, ¿no? Entonces, y a eso tienes que sumarle pues el hecho de que el rival más cercano, que era Cristal, por momentos también comenzó a trastabillar, comenzó a perder puntos, ¿no? Y eso nos facilitó un poquito las cosas. Nos dificultó un poco el tema de la bolsa de minutos, porque es real, ¿no? O sea, un equipo nuevo que recién está tratando de posicionarse en el fútbol profesional, no tenía un tema de fútbol de menores bien cimentado. Teníamos problemas con calidad de jugadores para poder asumir el compromiso de la bolsa de minutos, que era altísimo, eran 4.000 minutos no por año, ¿no? Ya estás hablando pues, de un alto porcentaje, ¿no? Entonces, yo hacía una pregunta por esta bolsa de minutos, le decía si en un partido, en campeonato anterior habían exigido 4.000 minutos, pero con mayor cantidad de partidos. Este año, con menos cantidad de partidos, sigue siendo los 4.000 minutos. Es letal para cualquier equipo que recién está intentando someterse a un tema de voluntad de llegar a Juliaca y de recién hacer un trabajo de base. Entonces, tuvimos todos esos problemas, pero sí, el equipo anduvo muy bien, el equipo respondió, el equipo sacó puntos importantes, el rendimiento superlativo que tuvo mayormente todos los jugadores, tanto los titulares como los que les tocó entrar en su debido momento, creo que nos hizo un grupo bastante fuerte. Yo recuerdo un partido en el cual ustedes golean a Universitario en Juliaca, creo que me parece en los primeros 15 minutos les meten 3 goles a la U. Se habló mucho de ese partido porque la U venía bien, la U con Córdoba, esa U venía bien, y ustedes le ganan en Juliaca, lo golean en Juliaca, y ahí es donde se empieza a hablar de Binacional. ¿Cree esta parte un poco injusta en la cual quizás se empieza a hablar del equipo chico solamente cuando le gana, cuando se tumba al grande y no miran toda la campaña completa? Porque yo me acuerdo que mucha gente decía, pero Binacional no, este no es el primer partido que está jugando bien. Miren todos los partidos que Binacional ya viene jugando así desde varios partidos. ¿Considera que esta preferencia por el equipo grande
esa tribuna que se le da al equipo grande siempre va a pesar y parece que el equipo chico está condenado a que solamente va a tener exposición cuando juega contra el grande. Sí, sí pasa, ¿no? O sea, es parte del fútbol, ¿no? O sea, quien compra, digamos, el hincha que compra el periódico no lo compra por un equipo chico, lo compra por Alianza Cristal, es así, en toda parte del mundo es así, ¿no? En Argentina lo compran porque sale la noticia de Boca, de River y por ahí uno más, ¿no? Entonces es así, ¿no? O sea, es natural. Claro que duele, ¿no? O sea, yo ahora, mire, en estos momentos, en estos días que estaba acá en la casa, estuve revisando algunas cosas y votando algunas cosas y me encuentro con unos recortes periodísticos que mi familia siempre los guarda, ¿no? Y justamente recordando ese partido con Universitario, en un diario deportivo salen Universitario perdió, no salió ni siquiera que Binacional ganó, no, ese Universitario perdió en Juliaca, ¿no? Y en 2 páginas me acuerdo, y los he leído en estos días porque estaba eliminando algunas cosas que encontré por ahí, decía 5 razones por las cuales perdió Universitario, y nombran las 5 razones y explicando en cada cosa. Yo digo, ¿y por qué no sacaron las 5 razones por las cuales Binacional, ¿no? O sea, es así, ¿no? O sea, salieron 5 páginas de ese partido, pero todos dedicados a Universitario, ¿no? Y es así, ¿no? O sea, no, con eso, luchar contra eso ni renegar contra eso no va, ¿no? O sea, yo particularmente no voy a desgastarme en esas cosas, pero sí uno siente cuando, me acuerdo también un partido que jugamos en Huánuco, ganamos, después de la Copa Sudamericana, me acuerdo, nos fuimos a Huánuco, nosotros perdimos la Copa Sudamericana en Arequipa, perdimos contra Independiente 2-1, y nos vamos inmediatamente y estuvimos 3 días en Huánuco, y al 4º día recién jugábamos, le ganamos allá, y con ese triunfo, creo que Cristal no había ganado, le llegamos a sacar 5 o 6 puntos de ventaja en ese partido, porque nosotros ganamos de visita y Cristal no pudo ganar, empató de local, le llegamos a sacar 6 puntos. Y la noticia era pues que Cristal había empatado de local, ¿no? Y de Binacional, que había conseguido sacarle 6 puntos de ventaja al segundo, era, no sé, un 4 página, ¿no? Claro. Chiquito, bueno, en un lado, en una esquinita, ¿no? Un cuadrito. Sí, pero es así, ¿no? O sea, el fútbol es comercial también, ¿no? Que por ese lado, ¿no? Lo más importante es que nosotros estábamos convencidos que de una u otra forma íbamos a luchar inclusive contra la publicidad, ¿no? Pero es así, ¿no? A mí me interesa también saber mucho porque en ese año les toca jugar la Copa Sudamericana contra Independiente, ¿no? Uno en el sorteo dice, wow, me tocó bailar con la más fea, Independiente de Avellaneda. Presupuestos, años luz de diferencia, la cantidad de que jugadores vende Independiente vende jugadores a 15, 20 millones de dólares al fútbol europeo de primer nivel. ¿Cómo tomó usted de cómo con Binacional podía hacerle el pare o se podía enfrentar ante este gigante, ¿no? Ante el equipo más ganador de Argentina en torneos internacionales, el rey de copas? Sí, no, mucha gente decía, qué bueno, Binacional va a jugar contra Independiente, y yo desde adentro decía, me hubiera gustado la verdad, un lugar un poquito más accesible, ¿no? Bueno, pero encima de eso que no puede jugar de local, no las condiciones que se exigen, ¿no? para hacer los torneos internacionales, ¿no? Probablemente que es durísimo tener que enfrentar a un Independiente con el poderío que tiene y con el presupuesto que manejan durante el año, ¿no? Entonces, pero creo que el equipo ahí se comportó hasta los 40, hasta el primer tiempo. Hasta el primer tiempo se comportó, creo que a la altura, con todos los problemas que tuvimos, con el tema defensivo que nosotros armamos para poder sostener, para poder soportar, no lo cumplimos. Pero ya en el segundo tiempo fue bastante difícil, bastante complicado. Pero sí es difícil tener que afrontar un torneo. Muchos de mis jugadores por primera vez jugaban un torneo internacional. Es más, algunos por primera vez salían al exterior a jugar un partido. Entonces, bueno, pero sí son las cosas, ¿no? O sea, a mí me enseña muchas cosas, igual los jugadores sacan una gran enseñanza que nos corresponde, pero sí hay que pisar
tierra, ¿no? O sea, hay que ser consecuente, digo, no, o sea, tratar de pisarle el talón de pronto a Independiente se puede dar, pero a veces no es una constante, ¿no? Eso es lo que le quería decir. Un gran mito que se tiene sobre los torneos internacionales a los equipos peruanos es el tema físico, la intensidad. Usted, desde su perspectiva, de sus estudios, de sus conocimientos en la preparación física, notó que, por ejemplo, Independiente y de cierta forma cualquier equipo de fútbol argentino, el fútbol brasileño, juegan con una intensidad mucho mayor que un equipo peruano. En el tema físico están mucho más preparados que los equipos peruanos. A ver, yo hago un cuadro comparativo de la forma, yo puedo decirte porque yo viví en Argentina. Yo hice mi especialidad en Argentina en preparación física. Yo estuve 2 años estudiando allá y viendo, y cuando podía me iba a ver los entrenamientos de los equipos. Yo vivía en zona de Liniers, muy cerca de Independiente, en la zona de Vélez Sarsfield, y yo era asistente de campo, inclusive en Vélez Sarsfield en ese año, el año 90, ¿no? Siendo preparador físico Alfredo Weber, que me dio la oportunidad de estar con él en los trabajos de Vélez Sarsfield. Cuando tenía tiempo me iba a ver a Huracán, que entrenaba muy cerca por ahí, en el escenario de las Fuerzas Aéreas, muy cerca de Flores, de Boedo, donde estaba San Lorenzo, no cerca de Parque Casero inclusive, ¿no? O sea, en realidad todo está cerca ahí en la capital, ¿no? Fácil. Iba a Caballito muchas veces a ver a Ferrocarril, a sus entrenamientos, y así me pasaba, ¿no? No veo mucha diferencia con la cantidad, con la intensidad de trabajo, de la forma, ¿no? Por la calidad de trabajo, no. Yo donde veo verdaderamente la diferencia es en la aptitud, que es diferente que actitud. Claro. Aptitud. O sea, el jugador de fútbol tiene características, ¿no?, de talento bastante avanzado, ¿no?, en Argentina y en Brasil y en Uruguay también. Acá en Perú, de pronto, ahí está la diferencia, creo yo, no en talento. Jugador talentoso verdaderamente, ahí hay mucho. Acá también están creciendo ahora, yo creo que ya... Lo que pasa es que yo te puedo decir por lo que vivía allá, ¿no? Yo vivía en los años 90 por allá. Yo veía que el fútbol, mientras si acá en el Perú era el año 90, estoy hablando del año 90, mire y cómo es la historia, ¿no? En esos años acá en Perú había todavía mucho desinterés y que el fútbol no era una gran profesión todavía. Sin embargo, iba para allá y encontrabas a un chico que esa era su profesión. El chico, por lo menos por lo que vi en Vélez, porque yo estaba en Vélez, el chico ya no estudiaba en el día. El chico ya tiene condiciones, ya es de élite, ya es escogido, digamos, para un grupo de jugadores de 20 o 25 por categoría. Ya esos chicos ya no estudiaban durante el día. Sin embargo, acá en Perú en esos años todavía seguíamos pensando de que el chico primero tiene que estudiar y después ir al fútbol 1 o 2 veces por semana, 3 veces por semana. Ya no. El chico de 12, 13 años ya estudiaba en la noche ya. No sé si ustedes saben eso, pero ya el chico entrena durante el día, está en el club durante el día y sale a las 5 de la tarde y se iba a sus clases en la noche. Además, al menos la vez que he podido ir a Buenos Aires, he notado sobre todo las cosas de River, que es el club que más me gusta de Argentina, y en general en el fútbol argentino, que creo que es lo que marca la diferencia del peruano, es que los clubes argentinos a los muchachos le brindan todo, le dan educación, salud, te brindan tu casa, alimentación, invierten en el jugador, ¿no? Sí, entonces, sí, esa es la diferencia. Que por eso venden a los millones de millones que venden a sus jugadores. Claro, sí, verdaderamente. Yo el año pasado, en diciembre, estuve en Buenos Aires y me invitaron a conocer las instalaciones, por ejemplo, de Lanús. Oh. ¿No? Entonces fui a ver su nuevo estadio y todo, ¿no? Sorprendido, ¿no?, por la concentración que tienen para chicos. Los jugadores que viven en provincia son los mejores, ya viven en el club, tienen alimentación, tienen psicólogos, tienen los asesores que les
les permiten desarrollar sus estudios, van al colegio, pero primero es el fútbol. No, ahora, yo no quiero decir que en Perú se tenga que dejar el estudio, porque para mí el tema cultural, el tema educativo sigue siendo muy importante, ¿no? Ojalá podamos desarrollar la parte educativa, la parte formativa, la parte docente, digamos, y la parte del fútbol, ¿no? Pero la particularidad es allá, la inversión es grande allá, se apoya muchísimo a eso, ¿no? Cuando se encuentra al jugador de élite, y ahí no hay el compadrazgo ya no hay el hijo de fulanito y el ahijado de fulanito, no, ahí va y verdaderamente el que tiene condición, el que tiene talento y al que se le ve que ya tiene condiciones como para ser un gran futbolista, ya está en otro lugar, ya está siendo tratado de manera diferente, ¿no? Como te digo, muy poco vi de eso. Me permití conocer a Banfield, ahora en diciembre que estuve, fui a conocer las instalaciones y ver sus trabajos de Banfield. Fui al de Lanús y quedé verdaderamente sorprendido, ¿no? Porque de la forma como lo plantean, de la forma como la tienen acá todavía, ¿no? Estamos en eso todavía. No quiero desmerecer, ojo, porque en el Perú, por historia también, a ver, en los años que yo comienzo en el fútbol, yo trato de establecer este cuadro comparativo. En el tiempo que yo inicio en el fútbol, que fue por los años 81, 82, hasta el año 90, por ejemplo, yo iba a un equipo de fútbol y encontraba un 50% de jugadores que sí eran muy profesionales, que querían a su profesión, que se cuidaban, que trabajaban durísimo y hacían y estudiaban también, y había un 50% de jugadores que de pronto no tenían una vida muy profesional, que digamos, o tenían otras necesidades, o tenían que hacer otras actividades fuera del fútbol, y eso quitaba de responsabilidad o manejo, ¿no? Hoy, actualmente en el fútbol, encuentras ya, digamos, un 90% de jugadores muy profesionales, ¿eh? Yo hago ese cuadro comparativo, ¿no? De las veces que he visto de hace 20 años atrás, de 20 años atrás o 25 años atrás, ahora hay una diferencia abismal en cuanto al nivel de profesional que existe en el fútbol. Ahora sí se puede caminar tranquilo porque hay jugadores de fútbol que se cuidan muchísimo y el porcentaje es bastante alto. Creo que la selección de Gareca demuestra ese profesionalismo, ¿no? Los jugadores. Bueno, sí, la selección es un reflejo de lo que pasa en los clubes, ¿no? Yo sí, ahora sí podría decir, por ejemplo, en todos los equipos donde he estado yo siendo director técnico hasta ahora, la verdad es que encuentro un grado de profesionalismo, lo que no encontraba de pronto años atrás cuando era preparador físico. Ahora sí, yo puedo llegar a un equipo y puedo diseñar cosas, se puede conversar con algunos y se le puede diseñar y mantener su trabajo fuera inclusive, ¿no? El jugador llega muy temprano ahora al entrenamiento, hace sus entrenamientos preventivos, llega bien preparado, se va, tiene su personal trainer también, invierten en sus vitaminas, invierten su tiempo, invierten su dinero en mejorar. Entonces, ahora sí se puede encontrar, en la actualidad sí puedo decir que hay un alto porcentaje de profesionalismo en el Perú. Profesor, ¿hay alguna razón para explicar el nivel competitivo de la selección peruana y que de pronto no se ve reflejado en los clubes cuando les toca un torneo internacional? Uno ve a la selección peruana hacer partidos muy competitivos con las mejores selecciones del mundo. Perú es un rival complicado y que va a competir siempre. Pero ese respeto y ese nivel que tiene la selección no se reflejan en los clubes en torneos internacionales. Entonces podríamos hablar de que hay una brecha. ¿Por qué considera que existe esta brecha, ¿no?, entre selección y clubes? Bueno, porque su nombre al final de cuentas, bueno, en mi percepción, su mismo nombre lo indica, selección, está lo mejor de Perú, ¿no? O sea, según la óptica del técnico de momento, está lo mejor de Perú, ¿no? Y lógicamente en ese universo pequeño de jugadores ya hay un alto porcentaje de jugadores que están jugando en el exterior, que llegan, y lo más importante de ahí es compenetrarse como grupo, ¿no? Pero en el nivel del fútbol no considero que sea tan malo tampoco, ¿no? Pero sí habría que cerrar una brechita por ahí que significaría pues el nivel profesional de cada uno, ¿no? Eso tiene que ver mucho, digamos, con lo que te decía anteriormente,
los problemas que tuve con Binacional para completar la bolsa de minutos, porque era un equipo que recién estaba cimentando, que recién había llegado a una ciudad, que recién había ascendido y no tenía un proceso de formación de menores, que creo que ahora lo están teniendo, lo están manejando bien, y ojalá tuvieran todo, ¿no? Entonces, tanto así que ahora es muy común, ahora en el fútbol profesional, y que para la bolsa de minutos tenga que pedir prestado, ¿no? De equipo grande, ¿no? Entonces, jugadores que no son considerados ahí recién van allá. Lo ideal no, lo ideal sería que cada uno tenga su plantera, digamos, su número de jugadores, su universo de jugadores que puedan ir aportando, ¿no? Pero sí, o sea, los niveles del entrenamiento, para mí no hay diferencia verdaderamente. Por lo que yo veo, por lo que he analizado y por lo que paro visitando algunos lugares cuando tengo tiempo, el nivel del entrenamiento del fútbol peruano no difiere mucho con lo del exterior, verdaderamente. El tema pasa por calidad de jugadores, sí, pienso yo. Ahora, profe, uno también de los temas que siempre escuchamos, no solamente en usted, sino en bastantes técnicos, es acerca de los dirigentes, ¿no? A los jugadores se les exige resultados, a los técnicos se les exige una serie de licencias. Usted cuenta, de hecho, con la licencia pro de la Conmebol. Siente que el dirigente del fútbol muchas veces, o la persona que se mete en el ámbito de la gerencia deportiva, no está capacitado o no entiende los proyectos a largos plazos y busca resultados inmediatos, al menos en el Perú. Diría yo que pasa lo mismo que pasa en menores, ¿no? En menores uno tiene sus categorías y todos queremos ver ganadores a esos, ¿no? Quieren que ganen todo, ¿no? Y nos olvidamos que es un tema formativo, ¿no? En el fútbol profesional, si bien es cierto, el rendimiento y los puntos son importantes, pero también hay que tener en cuenta que se manejan seres humanos y que hay que saber, ser consciente cuál es el nivel de inversión que tienes, qué es lo que tienes, cómo pretender decir, pues bueno, yo tengo mi Volkswagen, mi bocho, ¿no? Del año 1980 y quiero meterlo, pues así como está, meterlo a correr el camino del Inca, ¿no? Tengo que prepararlo primero, ¿no? Tengo que tener qué condiciones tengo, ¿no? Entonces, la inmediatez del resultado hace que se cometan muchos errores. Yo siempre he dicho, ¿no? Pienso yo que todo el mundo quiere ganar, ¿no? Todo el mundo quiere ganar, pero el ganar es para algunos nada más. En el fútbol el éxito no es perenne, no es constante. Hay baches, hay caídas, hay momentos. Hay que reflexionar y solamente necesitamos tiempo para poder manejarse. A veces no se le da el tiempo, la inmediatez con que uno quiere conseguir los puntos hace que se pierda, ¿no? Además, acá hay un tema, se pierde la perspectiva de lo que uno tiene también. O sea, yo con mi bocho del año 80 no voy a pretender ganar los caminos del Inca, ¿no? Con un auto que se preparó bien. Entonces, encontrar esa diferencia de saber de pisar tierra y saber qué es lo que tienes y qué es lo que vas a conseguir, ¿no? O sea, digamos, el campeonar es bueno, pero no siempre se da. El año pasado, por ejemplo, 20 equipos, y Nacional campeonó, por lo menos me tocó ser campeón del torneo de apertura, y no cuenta lo que hizo Cristal, que fue segundo. ¿Es malo? No, no es malo. Ser tercero, Alianza Lima o Universitario, ¿no? Que estuvieron ahí peleando, Melgar, que estuvo peleando la posibilidad, Huancayo, que estuvo peleando la posibilidad, que hicieron mala campaña. Entonces, muchas veces nos cerramos con el hecho de tener que decir solamente cuenta por el campeón, ¿no? El análisis tiene que partir por más allá de eso, ¿no? O sea, el análisis parte, como digo yo siempre, también la tranquilidad de calificar el rendimiento de un equipo, ¿no? Claro, la calificación se hace después es fácil, ¿no? Es fácil verdaderamente, pero hay que estar antes para tomar decisiones antes, para escoger los 11, para estar al día a día, para poder establecer rendimientos, ¿no? Entonces muchas cosas de eso, ¿no? Pasan muchas cosas.
yo siempre, y no solamente usted, también lo escuché al profesor José Uribe, al profesor Roberto Mosquera, también en alguna oportunidad, hablar acerca de la valoración que se da el técnico peruano. Siente que el técnico peruano en nuestro país es poco valorado, que se prefiere al técnico extranjero, porque yo siempre digo que si van a tener un técnico extranjero, tiene que ser un técnico extranjero, digamos, yo creo que nadie podría criticar una contratación de Gregorio Pérez, de Mario Salas, técnicos que tienen respeto, que tienen un bagaje ganado. Pero, ¿qué siente Javier Arce al ver que vienen técnicos a empezar su carrera fuera de sus países y empezar su carrera en el Perú? Y que muchas veces dan más oportunidades a ellos que a los propios técnicos locales. Sí, es una lucha tremenda en cuanto a eso, ¿no? O sea, sí, es por estadística, en estos últimos años hay muchos que han venido, que no han dirigido en su país y de pronto se encuentran acá con la posibilidad de dirigir, ¿no? Entonces yo recuerdo, o sea, no hay ningún filtro para poder establecerlo. Ahora, no sé, ahora por ejemplo en el Perú hay algunos que tenemos al menos yo tengo la Pro Conmebol, por ejemplo, yo podría dirigir abiertamente en cualquier país de Sudamérica, ¿no? Y algunos también los tienen, ¿no? Pero la exigencia está ahora ahí, ¿no? Pero antes no, o sea, no pasó, o sea, mucho se toma de repente por el tema económico, ¿no? Hace tiempo, no lo digo desde este último año, no, hace algún tiempo, hace 4 o 5 años, conversé con un directivo y me dijo, no, pues, más barato sale traer uno de afuera. Sí, tráigalo. No, entonces lo ven por ahí también, ¿no? O sea, más barato me cuesta el otro, ¿no? O sea, cada uno es dueño de su verdad, ¿no? De su manejo y bueno, digo, así es, ¿no? O sea, lo que pasa es que tampoco podemos presionar para que sean nacionales nada más. Al final de cuentas ellos son los que invierten, ellos son los que hacen sus cosas, pero sí siento que muchas veces no es valorado el técnico nacional, sí lo siento, claro que sí, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer con eso, no? Ahora con las últimas exigencias de todas las escuelas, de todas las federaciones de toda Sudamérica, que nos obligan a tener ciertas condiciones para poder dirigir, que bueno, ¿no? Y que solamente vengan de capacidad para poder establecer, ¿no? O sea, al final de cuentas la capacidad no es de una nacionalidad, ¿no? O sea, y que venga quien verdaderamente haya recorrido, no deje algo, ¿no? Bueno, profe, ya para ir culminando y agradeciéndole por todo este tiempo que nos ha dado, me gustaría preguntarle acerca de su futuro. ¿Cuál va a ser el futuro de Javier Arce? ¿Ha habido alguna opción? Sé que es un técnico, aunque al menos lo que uno puede leer en redes sociales, que sí tiene valoración en mucha gente. Hay mucha gente que valora y respeta su trabajo, también en un lado de periodistas. ¿Ha habido alguna propuesta de trabajo? Escuché que hubo algunas opciones en Bolivia en mitades del año pasado. ¿Cuál va a ser el futuro de Javier Arce para lo que queda del 2020? Y bueno, lastimosamente, pues estos momentos difíciles han hecho que se paralicen muchas cosas, ¿no? Pero sí, yo tengo que reconocer y agradecer también el interés que hubo por mí al final, inclusive para el inicio de este año, ¿no? Estando yo en Garcilaso. Inclusive cuando salgo de Cusco, hubo alguna posibilidad, hubo conversaciones bastante serias, ¿no? para poder asumir, ¿no? Lastimosamente se cortó, porque en esos días justo pasó lo que pasó, ¿no? Con el tema de la pandemia, se cortó el campeonato, se quedó en la sexta fecha, para adelante de pronto ver qué pasa, ¿no? Sí hubo cierto interés y vamos a ver qué pasa con el fútbol, ¿no? Yo estoy libre. Sí he tenido algunos llamados de equipo de Liga 2, por ejemplo. Tampoco está claro si se va a jugar o no se va a jugar, pero sí me han llamado, no tengo por qué negarlo. Pero no, yo estoy totalmente libre y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero primero es que inicie el campeonato y que inicie bien, que no haya los problemas que está pasando en algunos casos de rebrotes y que obliguen a paralizar
más importante es que reinicie el fútbol. Y a partir de reinicie el fútbol, vamos a ver. Si hubo interés el año pasado por salir al exterior, me mostraron cierto interés. Yo di potestad a gente que me llamaron para ver, pero al final de cuentas no se dio, porque así es el tema del fútbol, ¿no? Y ahora también por ahí me han hecho saber algún interés, pero como le digo, todo esto es un tanto gaseoso porque al final de cuentas el tema del fútbol está paralizado. A raíz de que se reinicie nuevamente ya veremos qué es lo que pasa, pero yo soy libre de tomar la Hablando de ese reinicio del torneo, justamente usted ya ha mencionado el tema de las localías, que muchas veces el perder la localía influye. ¿Cómo ve este campeonato en el hecho de que todos los partidos se jueguen en la capital, todos los partidos se jueguen en Lima? ¿Va a influir? ¿No va a influir? También se dice que los clubes grandes van a tener, digamos, esa pérdida de la gente, ¿no? Que están acostumbrados a jugar con su hinchada, jugar a puertas cerradas, todos los partidos en la capital. ¿Cuál es el futuro que le ve a este reinicio de la liga? Yo de buena vibra siempre digo que ojalá salga bien las cosas, por el bien nuestro, por el bien de nuestra selección. Ojo que la eliminatoria comienza en octubre, ¿no? Entonces, ojalá, ¿no? Hagamos fuerza para que esto salga. Sí es cierto, ¿no? Es un campeonato diferente, ¿no? Es un campeonato atípico, es un campeonato que nadie lo pensó que iba a ser así. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como seres humanos cada vez que nos pasa algún problema? Es adaptarnos a las circunstancias que nos presenta la vida en cada momento. En este momento hay que ponerle buena vibra. El otro día me preguntaban y me decían, no, que se va a ver feo, que el jugador no se va a sentir motivado a jugar sin público. No, el jugador tiene que ser consciente de que tiene que cambiar, no su chip, digámoslo así, cambiar, adaptarse a una circunstancia que se presenta. O sea, lo mejor, sí, yo también lo veo bien para evitar ese tema de estar viajando, de estar exponiéndose verdaderamente, que se juegue en Lima, que de repente se va a perder el derecho de localía, sí, de repente, seguro, pero de que yo pienso de que hay que adaptarse a esta situación y hay que ponerle todas las buenas ganas, todas las intenciones de que esto salga bien, ¿no? Hay algunos equipos que de repente se van a ver beneficiados con este tema, de no los viajes y toda esa cosa. Yo anoche conversaba en una entrevista, por ejemplo, que el equipo provinciano, que no es de Lima, cómo sufre para llegar a jugar a los partidos, salvo que sea en Lima, ¿no? Que es una sola ruta, ¿no? Por ejemplo, yo estaba en Juliaca. De Juliaca, cuando venía a jugar a Lima, perfecto, entrenábamos en la mañana, esperábamos el vuelo de mediodía y estás en Lima en 1 hora, ¿no? Perfecto. Pero cuando iba, por decirte así, a Huancayo, tenía que llegar, tenía que salir, y ese día ya no se entrenaba ya, porque tenías que salir en un vuelo más temprano y tenías que llegar al aeropuerto y esperar 2, 3, 4 horas, almorzar allí y esperar a la tarde y volver a salir. Entonces se pierden cosas, cansancio, fatiga y todas esas cosas. Ahora no se va a ver esas cosas, pero va a ser totalmente diferente. Se dice por ahí que los favorecidos van a ser los limeños. No sé, en el fútbol pasan muchas cosas, va a depender del nivel de preparación que cada uno tenga y ojalá sea. Yo pienso, al final de cuentas, que va a ser un bonito campeonato. Se va a ver, de buena vibra vamos a retomar todo esto, ¿no? Va a ser difícil, sí es cierto, pero tenemos que adecuarnos a una nueva situación que nos presenta la vida. Y una última que me estaba olvidando, ¿cuál es su opinión, digamos, a grosso modo, de todo lo que ha venido pasando en un club en el que usted es una gran campaña como binacional, lo que han tenido que pasar los jugadores, la salida de Raymond Manco, la posible pérdida de Juliaca para enfrentar los partidos de Libertadores? ¿Cuál es la opinión que le deja todos los acontecimientos en Binacional, ¿no? Un club donde usted se supo ganar el cariño de toda la gente de Juliaca? Sí, indudablemente que duelen estas cosas, ¿no? Pero pienso yo que al final de cuentas, bueno, no he estado, o sea, para poder opinar habría que saber todos los pormenores de las cosas que han venido pasando adentro, ¿no? Pero yo siempre abogo y siempre he pensado que el tema del diálogo no se tiene que perder nunca. El tema del diálogo, a partir del diálogo, a partir de las negociaciones, tienen que encontrarse algunos caminos. Me parece que no hubo comunicación fluida entre directiva y entre jugadores. Pero ya ves, mire, pasaron el tiempo, pasaron
¿no? Mucha bronca, y al final hoy yo creo que ya han llegado a un entendimiento, ¿no? Eso duele verdaderamente, ¿no? Ojalá no pasara, pero a veces pasa así. Pero yo pienso que al final de cuentas es por falta de comunicación nada más. No, al final de cuentas han llegado a un buen entendimiento, ¿no? Pero lastimosamente, pues bueno, esos malos momentos, y mejor que haya pasado así al final de cuentas, porque esos malos momentos tocó cuando no había torneo, ¿no? Entonces lo letal hubiera sido pues que ese tipo de fricción, ese tipo de desacuerdos, ese tipo de desencuentros se produzca cuando la competencia la tienes ahí. Entonces tienes la oportunidad de ver un equipo de repente diezmado, un equipo de repente no encontrado como grupo, distante, peleados entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, hay que verle el lado bueno a las cosas, ya se dieron solución, ¿no? Pero sí, ojalá nunca pasara, ¿no? Pero yo siento que, resumiendo esto, de que muchas de las cosas que pasan, básicamente por el tema de comunicación, por el tema de ceder en algo, ¿no? Porque en el tema del fútbol pasa, y la vida misma, ¿no? Si vas a negociar, tú tienes que saber negociar y tienes que saber en qué momento, hasta dónde vas a ceder, y el rival hasta que tienes al frente hasta dónde va a ceder también. Pero si yo voy a negociar diciendo no estoy dispuesto a ceder, entonces no negocies, pues no entres a la negociación, di cuál es tu posición y punto, mantente ahí. Ceder. Claro, el tema es comunicación. Yo siempre digo, Diosito, la vida nos premió con dos grandes cosas, ¿no? Que es el raciocinio y es la palabra. Eso no tiene que fallar nunca. Si lo razonas y te comunicas, la solución está ahí a la mano. Y qué bueno que haya pasado la solución para mencionarlo. Quiero darle las gracias por todo este tiempo, esta hora con 15 minutos. Realmente es muy grato conversar con usted. Lo consideramos una gran persona, un gran técnico. Le deseamos lo mejor de los éxitos y esperamos de verdad verlo pronto dirigiendo, ¿no? Que es su campo, donde lo que mejor hace. Y ojalá que la próxima entrevista sea ya en el campo de juego, en una conferencia, sea presencialmente, cuando todo este tema de la pandemia que está sometiendo el mundo pueda pasar, ¿no? Son tiempos sí, eso es lo principal. Eso es lo principal ahora, ¿no? Lo principal es ahora que reinicie el fútbol y reinicie bien, que no haya los percances que pueden estar habiendo por este tema, hay que cuidarse. Les agradezco verdaderamente el hecho de que me dan la oportunidad de conversar, de intercambiar algunas ideas, y sí, ya veremos. Yo siempre tengo que agradecer a todos los medios periodísticos y a la gente mismo, que uno sale a la calle y de pronto se sorprende con que hay gente que te reconoce, te saluda con mucho respeto. Creo que yo hice una carrera muy seria, tratando de respetar y tratando de que me respeten, y creo que lo he conseguido. Yo le agradezco a toda la gente que tiene un buen concepto mío, y creo que en lo deportivo también. Si bien es cierto, los triunfos no son constantes en el fútbol, creo haber logrado algo dentro de mi carrera como preparador físico, y ahora como la de técnico también me siento tranquilo por lo que hago, ¿no? Y por sobre todo con convicciones claras. Les agradezco verdaderamente. Bueno, pues, les mando un fuerte abrazo, lo mejor de los éxitos. Gracias a ustedes. Un abrazo.